Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica. Capítulo 32. Proyecto Humanidad. Encuentros cercanos. Tercera parte. Al encuentro acudimos varios hermanos en dos naves. Nos situamos en un ángulo de 45 grados frente a la puerta de la mina y a una altura de 3.800 metros. La distancia desde la boca de la mina era de 6.800 metros, es decir, más o menos sobre la vertical de Chacón. Las manifestaciones acústicas y visuales del tipo energético corresponden a la apertura intermitente de las puertas interdimensionales, de tal modo que dos dimensiones distintas conviven en el mismo lugar, sin interferencias mutuas. Se pueden percibir ambas, aunque de forma muy similar, con la diferencia de que ellos sí saben de qué va y vosotros no. Vivisteis una experiencia dentro de nuestra nave y ocurrió aproximadamente a los 5 minutos de haberos tendido a ver las estrellas, entre dos destellos de luz. ¿Por qué estamos tan tristes? Se llama a eso modificación de esquemas mentales, igual que uno tiene morriña al colegio que deja para ir al instituto. Se os dio un mensaje grupal y además se os informó de los planes de la Confederación para conseguir que la Tierra se integre en la organización y el papel que vosotros y otros como vosotros podríais desempeñar. A medida que iba pasando el tiempo, apenas lográbamos contrarrestar la tristeza que se nos había instalado dentro el día del contacto. Acael iba dándonos algunas pinceladas, pero no quería confirmar las vivencias hasta que no hubiéramos terminado con los ejercicios de regresión. En aquellos días comprendimos que no hay cosa que produzca más dolor que la inconsciencia. El no saber por qué sume al hombre en la más profunda inseguridad y, como consecuencia de esa inseguridad, se llega a la infelicidad. Se trató de una limpieza de esquemas mentales residuales que en buena lógica tienen que cambiar para afrontar retos de la nueva era. En el mes de marzo ya habíamos terminado la batería de regresiones. Habíamos logrado extraer cuantos recuerdos había almacenados en las partes más profundas de nuestra mente, y fue entonces cuando Acael confirmó por fin nuestra experiencia. Independientemente de la parte física, que es curiosamente la que menos se recuerda, lo que allí ocurrió fue lo siguiente. La experiencia tuvo lugar entre dos flashes de luz. Era una luz especial, cuyo espectro visible era corto, y el invisible estaba cargado de energías psíquicas que os hizo perder la consciencia durante 15 minutos aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque si no hubiera habido miedos, tensiones, etc. Una vez en la nave fuisteis recibidos individualmente por hombres 4.3 de la Tierra, que querían conoceros y analizar cómo habíais superado las dificultades del programa hasta ese momento. Os sometieron a un proceso de regresión hipnótica bajo nuestra supervisión para conocer antecedentes y causas de conflictos que no estuvieran aún resueltos. Os vieron muy bien a pesar de lo que pensáis. Pero es que son muy terrestres y a veces dan la impresión de severos. Es decir, que aprobasteis el examen y os irán dando pautas a través de nosotros. Vuestra depresión fue la lógica de quien es consciente a todos los niveles de que aún le quedan cosas por desarrollar. Por eso hicisteis una regresión mental al pasado, buscando claves de conexión con el programa, es decir, hitos personales donde se patentizaba el rechazo a lo que iba en contra del programa. Luego visteis los pactos anteriores al nacimiento en relación con la nueva era. Y por último os reunisteis para recibir nuestra energía entre un flash de desconexión y otro de conexión, del consciente. Vosotros solo tenéis conciencia de un parpadeo. La experiencia fue física, pero está archivada en lugares profundos de la mente para seguridad mental, porque a pesar de que ahora penséis que no hubiera habido problemas, la realidad es que los podíais haber tenido y graves.
¿Por qué entonces físicamente? Pues porque los hombres 4.3 no estarían en astral y querían conoceros. Están establecidos en la base submarina y eventualmente salen al exterior por zonas comunicadas con la base, tanto en Tenerife como La Palma y en La Gomera. Poco a poco fue desapareciendo la tristeza. Las piezas estaban encajando y decidimos tomar el pasado como referencia para vivir el presente y poder planificar mejor el futuro, tal y como habíamos aprendido durante años de comunicación con nuestros hermanos del espacio. La Confederación tiene el propósito de integrar al planeta Tierra en su seno. Para ello ha tenido en cuenta el promedio de gente que desea un cambio en las estructuras sociales del planeta. Los artífices de ese cambio han sido los diferentes movimientos, tanto pacifistas como ecologistas, filosóficos e incluso políticos a partir de los años 60, que empezaron a dejarse notar. También es importante el hecho de que cada día más la gente admita y vea natural la existencia de mundos habitados. El plan de integración comenzó a partir de la entrada en el tercer milenio. Los planes prevén que hace falta revitalizar y potenciar la idea planetaria, sin fronteras, y pasar de minigrupos a un grupo o faro grupal para las nuevas corrientes filosóficas y por ende sociales, y después, como consecuencias políticas, se ha pensado en el punto emergente de difusión que está ubicado en Canarias. A partir de ese momento, nuestra vinculación afectiva con Canarias y sus gentes se ha ido incrementando. Hemos hecho viajes a menudo allí, viajes que para nosotros han representado una recarga de batería para seguir trabajando. Hemos experimentado por nosotros mismos las energías tan potentes que se movilizan en aquel lugar y la fertilidad innata que existe para que fructifiquen proyectos de nueva era. Apenas habíamos terminado de colocar las piezas que la experiencia de Tenerife nos había causado a nivel personal cuando, de pronto, nos vimos sorprendidos nuevamente por una inesperada noticia. El próximo 21 de junio deseamos tener un encuentro con vosotros. Será en La Palma. Ya os diremos el lugar. En los meses siguientes se fue completando la información. Ante la posibilidad de un nuevo encuentro no nos cabía ninguna duda. Hicimos los arreglos oportunos y nos marchamos unos días a Tenerife, aprovechando para participar en algunas conferencias y programas de radio. Finalmente, el día fijado para la cita, el día 21 de junio, nos trasladamos en avión a La Palma. Después de la última experiencia, no dejaba de inquietarnos esta nueva cita. Aún recordábamos los casi 3 meses que habíamos pasado en medio de una vorágine de sentimientos y pensamientos totalmente descolocados. Sin embargo, entendimos una vez más que habían sido dolores propios del crecimiento y por lo tanto necesarios. A las 10 de la noche abandonamos el hotel y nos dirigimos hacia el lugar señalado. Se trata de una extensa llanura de arena negra de lava en la que se levantan numerosos pinos. Durante el día resulta un lugar insólito por el contraste que representa el increíble color azul que tiene el cielo en esa isla, el verde intenso de los pinos y el negro mate de la arena. Por la noche, la quietud y la calma son aún mayores. Es uno de los lugares más solitarios que conocemos. No se oyen pájaros, ni insectos, ni hay ningún signo aparente de vida. Nos acompañaban 3 amigos de los llanos que se habían brindado a llevarnos hasta aquel lugar. Respetuosamente se quedaron en el coche mientras nosotros nos alejábamos hacia el centro de la explanada. La negrura que nos envolvía era tan total que llegó un momento en que no sabíamos dónde estábamos. Resultaba difícil orientarse. Lo único que podíamos utilizar como referencia era el perfil de las montañas que quedaban a nuestra espalda. Lo demás era todo negro.
No llevábamos linternas y no podíamos ver dónde pisábamos, aunque sentíamos los pies hundirse en la arena. El silencio era total, solo el ruido de nuestros pasos rompía la calma. Cuando consideramos que nos habíamos alejado un centenar de metros, nos paramos. No se veía absolutamente nada alrededor. Daba la impresión de que estábamos en el vacío. Casi no podíamos ver las facciones de los demás. Miramos al cielo respirando con fruición, llenando nuestros pulmones del aire perfumado de la noche. Ya estábamos allí de nuevo, dispuestos a vivir una nueva experiencia insólita, increíble, que no podríamos contar a nadie porque nadie nos creería. Nos colocamos como nos habían explicado y esperamos a hacer los ejercicios que nos habían dicho. De pronto vimos cómo una enorme nube de energía, de forma lenticular, se situaba al noreste, por encima de una de las cumbres que quedaban a nuestra espalda, iluminando con una luz blanca azulada el entorno y que lentamente se fue desplazando hacia el suroeste. Desde allí empezó a lanzar los flashes de luz que ya conocíamos. Algún tipo de energía especial debieron enviarnos porque estábamos extrañamente tranquilos, cosa bastante sorprendente en nosotros. Alguien verbalizó lo que todos estábamos pensando. Ya están aquí. Siguiendo las indicaciones de Akael, formamos un círculo, emitiendo 5 veces OM, y después permanecimos con los ojos cerrados durante unos minutos en absoluto silencio. Un ruido a nuestra espalda nos hizo volver la cabeza. Pudimos ver cómo la negrura de la noche se abría y aparecía, ante nuestros ojos atónitos, un túnel de algo más de 3 metros de diámetro, como si se hubiese abierto una puerta en el aire. Sin ningún temor entramos en él, aunque íbamos cogidos de la mano. Las paredes eran oscuras y parecían de plástico. Nos recordaba a los tubos por donde se meten los cables para protegerlos de la humedad. Apenas habíamos dado unos pasos en el interior cuando pudimos ver un agujero en el suelo bastante iluminado. Nos asomamos, pero no se veía el fondo. Sentimos que nos decían que nos colocásemos uno a uno sobre el agujero. Nos miramos y uno se decidió a poner un pie en lo que parecía el vacío. Sin embargo, había algo invisible que le sustentaba. Se colocó de pie en el centro y pudimos ver cómo fue descendiendo lentamente ante los ojos asombrados de los demás. Nos pareció divertido y uno a uno fuimos tomando aquel improvisado ascensor. Descendíamos flotando por una especie de túnel excavado en la roca. Las paredes eran irregulares, estaban formadas por rocas negras, verdosas, amarillas. Íbamos confiados uno tras otro, como si fuera la cosa más natural del mundo. No podemos precisar cuánto tiempo estuvimos bajando, pero nos pareció bastante. Llegamos a una especie de vestíbulo o antesala donde nos esperaba un hombre alto y moreno, que se presentó a sí mismo como Natsé Kelb, encargado de las relaciones de la base con el exterior. Era un hombre serio que nos invitó a seguirle. Se detuvo ante una puerta metálica ligeramente convexa, formada por 2 paneles que se cerraban en el centro. Sin tocar ningún mecanismo, la puerta se abrió y entramos en una gran sala de forma circular. Era muy grande y el techo muy alto. Varias gradas corridas formaban un semicírculo perfecto. Habíamos entrado por la parte de arriba, situándonos en la última grada. Nos indicó que nos sentáramos y se marchó. No dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Mudos por el asombro, ni siquiera hablábamos entre nosotros. Solo nos mirábamos una y otra vez para ver si los demás también estaban ahí, a nuestro lado, como si tuviéramos la necesidad de reverenciarnos en lo único que conocíamos de aquel extraño lugar. Aquello parecía el salón del Congreso de los Diputados. Estábamos con la boca abierta. No acertábamos más que a mirar con ojos desmesuradamente abiertos cuanto nos rodeaba. Había mucha gente en las gradas. Eran personas de todas las razas,
todos terrestres como nosotros. Algunos hablaban en voz muy baja con los más próximos. No reconocimos a nadie, aunque nadie nos era extraño o ajeno. Los más cercanos a nosotros eran un pequeño grupo de personas de aspecto nórdico que, aunque no se dirigieron a nosotros, nos ofrecieron una sonrisa de bienvenida a la que correspondimos como pudimos. Frente a nosotros había una barandilla en la que nos apoyamos para ver mejor lo que sucedía abajo. Una enorme mesa de madera en forma de herradura presidía la sala. En ella estaban sentados varios ancianos de hábito blanco con capucha, igual que los que habíamos visto en Tenerife en la experiencia anterior, pero esta vez algunos tenían la cabeza al descubierto. También eran de distintas razas. Aquello era una sesión de trabajo. No nos es posible relatar lo que allí escuchamos. Solo podemos decir que aquellas personas formaban la Comisión de Integración Terrestre en la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, y que son las que, en el último extremo, cuando llegue el momento, tendrán que decidir si la Tierra está preparada para dar el paso hacia adelante y puede ingresar, como miembro de pleno derecho, en esa organización. Inmediatamente acudieron a nuestra memoria todas las leyendas y referencias históricas que habíamos leído o escuchado sobre el gobierno de luz, formado por los seres más evolucionados de nuestro planeta y que han estado desde el comienzo de los siglos velando por los destinos de la humanidad de la Tierra. En un momento determinado apareció por el extremo izquierdo de la sala un hombre enorme, un gigante de casi 3 metros, que se aproximó a la mesa. Vestía un mono ajustado y una blanca capa sobre sus hombros llegaba hasta el suelo. Los ojos eran grandes y rasgados y la tez muy blanca enmarcada por cabellos muy rubios que le rozaban los hombros. Estuvimos a punto de dejar escapar un «¡Oh!» de admiración, pero nuestras gargantas estaban demasiado secas para poder emitir ningún sonido. Era la imagen de la dignidad personificada. Desprendía una energía que se podía captar a simple vista. Sin pronunciar palabra, dirigió un mensaje mental a todos los presentes sobre lo que los maestros de la Confederación esperaban de cada uno. Se habló de las tendencias y de los proyectos que surgirían en los próximos meses a los que habría que apoyar cada cual desde su lugar de trabajo. Los conceptos llegaban claramente al cerebro y además notábamos que iban cargados de una energía muy especial que les otorgaba un peso diferente. Eran entendidos y sentidos, al mismo tiempo pasaban a formar parte de uno desde el momento en que los recibíamos. Se integraban en nosotros como un átomo más de nuestra energía. En aquel momento nos sentimos una pequeña piececita de un inmenso engranaje que estaba en funcionamiento. Vimos que había muchas piececitas como nosotros que, aisladamente, no tenían ningún valor, pero que allí, al juntarse con las otras piezas, formaban una máquina capaz de funcionar y ser útil. Percibimos cómo el sentimiento de autorresponsabilidad estaba presente en aquel ambiente y formaba, a partir de entonces, también parte de nosotros. Cuando acabó la reunión, fuimos recogidos por Natsé Kelp, que nos condujo fuera de la sala y recorrimos juntos el mismo camino por donde habíamos entrado. Ascendimos nuevamente por el túnel de roca. Salimos del túnel que se cerró a nuestra espalda, produciendo un ruido similar al que se hace cuando se arruga un papel entre las manos. Nos encontrábamos de nuevo en la llanura, sorprendidos aún por una serie de imágenes que se habían quedado impresas en nuestro cerebro a modo de flashes inconexos. No podíamos precisar cuánto tiempo habíamos estado fuera, pero nos pareció que debía haber sido mucho por las cosas que recordábamos. Miramos hacia las montañas y vimos el cielo limpio. La extraña nube había desaparecido. Empezamos a caminar, aparentemente sin rumbo, y a los pocos minutos nos encontramos con nuestros amigos que nos esperaban al lado del coche. Uno de ellos, aficionado a la electrónica,
había llevado diversos aparatos para medir las variaciones que se pudieran producir. Grabó sonidos y diferencias de frecuencias y nos dijo que ya analizaría las cintas y nos diría los resultados. Entonces se acercó también una pareja que andaba por los alrededores y que, estando en su casa tranquilamente, habían presentido que algo extraño ocurría esa noche. Cogieron a su perro, que ladraba inquieto, y de forma intuitiva llegaron hasta donde nos encontrábamos y empezaron a ver los extraños destellos que se producían desde la enorme nube azul. Ellos habían pasado hacía rato por el lugar donde nosotros debíamos haber estado y, sin embargo, no nos habían visto. Uno de los amigos que esperaban nos dijo de forma un tanto misteriosa: Habéis estado fuera algo más de 20 minutos. Le miramos sorprendidos. ¿Cómo podía saber él lo que había pasado? Apenas nosotros teníamos conscientemente registrado todo lo ocurrido y tendríamos que recurrir de nuevo a las prácticas de regresión, si bien es verdad que habíamos captado bastantes más cosas que en la experiencia anterior. En los días siguientes fueron aflorando escenas de forma espontánea, unas veces como sueños y otras como meros recuerdos que surgían de improviso cuando menos lo esperábamos, sorprendiéndonos porque normalmente estábamos pensando en algo que no tenía ninguna relación con esos hechos. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.